Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a montar un levitador ultrasónico. Este kit es de AliExpress, es bastante económico. Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis comprarlo, ya que es una buena práctica para practicar la soldadura o para un proyecto de entretenimiento. Como podéis ver, en el kit vienen las 3 placas PCB, la principal, las otras 2 en las que van los emisores de ultrasonidos, el puerto de alimentación, un integrado, un condensador, unos condensadores SMD, resistencias, más resistencias, otro integrado, el regulador de carga y unos LED. Lo primero será sujetar bien la placa PCB principal y empezaremos por soldar las resistencias. Las primeras serán las marcadas con el número 512, que son de 5,1 kiloohmios, y son la R1, R3 y R4, las que vienen serigrafiadas con esa numeración. Para soldarlas, lo primero será estañar uno de los pads, sujetamos con las pinzas y soldamos un extremo de la resistencia. Una vez que esté soldada ya un extremo, la posicionamos en su sitio. Si hace falta, pues repasamos la soldadura y ya podremos soldar el otro extremo. De esta forma ya no se nos moverá y apretando un poco con las pinzas podemos ir soldando los demás extremos. La siguiente será la resistencia R2, que es de 10 kiloohmios y es la marcada con el número 103. Y hacemos lo mismo. Como podéis ver, alguna soldadura me cuesta un poco más porque justo había cambiado la punta del soldador y no llegaba bien a la temperatura, por lo tanto en muchos me costaba. Lo siguiente será soldar los condensadores SMD, que son 4, los marcados con C1, C2, C4 y C5, que son de 0,1 microfaradios. Estos condensadores SMD no tienen polaridad, así que da igual la posición, y hacemos el mismo procedimiento que con las resistencias. Soldamos uno de los extremos, previamente habiendo estañado el pad, y después, una vez lo tenemos en su sitio, pues ya tranquilamente soldamos los otros extremos que nos falta por soldar. Una vez que tenemos los 4 condensadores SMD soldados, pasaríamos a los LED. Los LED tienen un extremo de un color verde que indica el negativo, y en este caso en la PCB lo mismo, tiene uno de los lados, la serigrafía es más gruesa y se indica el negativo. En este caso van hacia abajo, es decir, el positivo van hacia la parte de la serigrafía donde pone LED, del LED 1 y del LED 2. Y lo mismo, soldamos un extremo y después el otro extremo. Lo siguiente será el integrado del regulador de voltaje, que tiene 5 patillas, 3 en un lado y 3 en otro. Este regulador se encarga de bajar de los 9 o 12 voltios de entrada que admiten, pues a los 5 que utiliza el integrado. En este caso utilicé un poco de flux para mejorar la soldadura, ya que se me había unido las patillas y de esta forma me ayuda a separarlas. Lo siguiente sería soldar un integrado, y en este caso me equivoqué, estaba pendiente del vídeo y cogí el otro integrado ya que hay 2 que son de 8 patillas. No me fijé bien y me puse a soldar el que no era. Me puse a soldar el microcontrolador en la posición donde va el chip de potencia, que regula la potencia. En este tipo de integrados hay que fijarse en la marca que tiene en una de las esquinas una hendidura circular, y en la PCB también marcada un círculo. Lo siguiente es soldar el condensador electrolítico, que como veis tiene una marca gris en uno de los extremos o blanca, que es el negativo. En la placa viene marcado cuál es el lado negativo con unas rayas cruzadas. Lo siguiente será soldar unos pines de configuración, que son unos pines normales, y lo siguiente ya será el puerto de alimentación, que es un puerto para alimentar de 9 a 12 voltios, y el regulador será el encargado de bajar el voltaje para el integrado. Lo siguiente sería soldar el otro integrado, pero aquí es cuando me di cuenta de que me había equivocado en el integrado. Al estar pendiente de grabar el vídeo no me fijé bien y me equivoqué. Hacer la pasta y colocarlo, me di cuenta y me tocó de soldar el otro. Para ello le eché un poco de pasta de estaño de 180 grados de estaño para que la aleación sea de temperatura más baja, y con ello lo pude desoldar bien. Después, con un poco de flux y una malla de desoldar, pues quité todo el estaño sobrante y volví a aplicar la pasta de soldar. Esta vez lo voy a soldar con aire caliente, y con aplicar un poco de pasta de soldar y poner el integrado aplicamos el calor y ya lo tenemos soldado. Hacemos lo mismo con el otro integrado, que para ello hay que fijarse en la posición. Tienen una marca de forma circular en una esquina que tiene que coincidir con la que está marcada en la serigrafía de la PCB. Nos fijamos que coincidan y así sabremos que está en la posición correcta. Esto sí que es importante, ya que si lo ponemos al revés lo podemos quemar o no funcionará. Lo siguiente sería limpiar muy bien con alcohol isopropílico toda la placa, y empezamos a soldar en las 2 placas los emisores de ultrasonido. En este caso da igual la polaridad, podemos soldarlo de cualquier forma, y una de las patillas nos costará bastante porque es la masa,
y tiene toda la placa, toda la PCB, tiene masa, entonces disipa mucho el calor. Entonces sí que es probable que nos cueste un poco más. Lo siguiente será empezar a montar los separadores metálicos, que a su vez, aparte de hacer de soporte, son los que van a transmitir las señales hacia los emisores de ultrasonidos. Por ello hay que tener en cuenta de colocarlo bien, aunque vienen en las 4 esquinas cada circuito, por lo tanto en principio daría igual. Y lo primero sería montar los separadores en uno de los emisores de ultrasonidos. Podemos cortarle las patillas para que quede el montaje más limpio y empezamos a poner los separadores. Hay que colocar un tornillo por un lado y luego 3 separadores seguidos, uniendo uno con otro, y una vez que tenemos los 3 lo unimos con la otra placa, que para ello utilizaremos los mismos separadores. Le cortamos también las patillas y lo siguiente será en la PCB principal ponerle con los tornillos 2 de los separadores cortos que harán de soporte de patas, y después con los otros que estaban pasando de la parte superior pues ya le ponemos las otras 2 patas. Ya lo tenemos montado, le conectamos una fuente de alimentación, en este caso de 12 voltios, y vemos que se encienden los 2 LEDs, que es como tiene que ser, y ya empezará a funcionar. Y con mucho cuidado podemos ir poniendo de las bolitas de Forespan que vienen, y tendremos que dejarlas suavemente en un punto intermedio. Tenemos que ir probando. Al principio sí que es verdad que cuesta un poco. También es importante hacerse algún tipo de utensilio, en este caso lo hice con un bastoncillo, calentándolo y aplastándolo para que nos sirva de soporte en el cual utilizar para dejar las bolas de Forespan. Es importante que sea algo que no se quede pegado ni tenga electricidad estática, ya que si no se pegará a esto y no se quedará suelto. Y como podéis ver, después de un rato se puede conseguir hasta poner varias bolas de Forespan. Podemos pasar objetos por delante, por debajo y por encima, y se mantienen en la misma posición. De forma muy resumida, esto funciona porque los limitadores ultrasónicos usan ondas de sonido a frecuencias muy altas que no podemos escuchar porque son ultrasonidos, y estas ondas, que son emitidas por pequeños emisores, cuando rebotan contra una superficie como el de las bolas de Forespan, crean unas zonas de sonido en las que se cancelan entre sí, que se llaman nodos, y este nodo genera una fuerza que puede contrarrestar la gravedad, haciendo que objetos muy ligeros, como estas bolitas de poliestireno, queden flotando en el aire sin tocar nada. Es como si los sonidos lo mantuvieran suspendidos. Y eso ha sido todo. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale a like y nos vemos en el siguiente. Un saludo.